Felipe Muñoz jamás imaginó que la muerte lo alcanzaría aquella tarde. A sus 67 años, después de una vida entera de trabajo y sacrificios, pensó que el retiro le daría la paz que tanto buscaba. Pero en un instante, todo cambió. Un dolor abrasador en el pecho lo dejó sin aliento. Su visión se oscureció y la fría sombra de la muerte lo envolvió. En ese momento, creyó que todo había terminado, pero estaba equivocado. Lo que vio después no se parece a nada que haya escuchado en su vida. Fue testigo de algo tan aterrador, tan real, que al regresar supo que no podía guardar silencio. Él vio el futuro de la humanidad, el plan secreto que ya está en marcha y la oscura figura que pronto tomará el control. Lo que está por escuchar podría cambiar su forma de ver el mundo, antes de que sea demasiado tarde. El frío se apoderó de su cuerpo mientras caía al suelo, incapaz de mover un solo músculo. Su respiración se tornó superficial y entrecortada. Intentó llamar a su esposa, pero su voz no salió. Un zumbido agudo llenó sus oídos, y de repente sintió que flotaba. Su cuerpo seguía en el suelo, inerte. Podía ver a su esposa correr hacia él, su rostro desencajado por el pánico. Escuchó su grito desesperado llamando a emergencias, pero las palabras sonaban lejanas, como si estuviera detrás de un cristal insonorizado. En ese momento, supo que había muerto. La sensación era extraña, casi tranquila. No había dolor, solo una ligereza inquietante, pero la calma duró poco. Un fuerte tirón lo arrastró hacia arriba a una velocidad indescriptible. La casa, la ciudad, el mundo entero se convirtieron en un punto diminuto a medida que ascendía por un túnel de sombras y luces intermitentes. No era el túnel de luz cálida del que había oído hablar antes. Algo en este camino tenía un peso, una urgencia. Felipe no entendía qué estaba pasando, pero una certeza lo golpeó de lleno. Estaba siendo llevado a algún lugar donde debía haber algo que no estaba destinado a todos. De pronto, se encontró en un enorme salón, una sala majestuosa pero opresiva. No podía decir dónde estaba exactamente, pero la arquitectura le recordaba los antiguos templos de civilizaciones perdidas. Las paredes estaban adornadas con símbolos que nunca había visto, pero que evocaban poder y control. Frente a él, en una mesa alargada, un grupo de hombres y mujeres vestían trajes impecables. Sus rostros eran fríos, calculadores. Hablaban en voz baja, en un idioma que Felipe no entendía, pero sus gestos lo decían todo. Estaban tomando decisiones que cambiarían el mundo para siempre. Uno de ellos, un hombre de presencia imponente, se puso de pie y levantó la mano. En ese instante, el silencio cubrió la sala como un manto de plomo. Con una voz profunda y magnética, pronunció palabras que de alguna manera Felipe pudo comprender. El tiempo ha llegado. La transición debe completarse. La resistencia es mínima y el mundo aceptará lo inevitable. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Felipe sintió un escalofrío recorrer su ser. Sabía que estaba presenciando algo prohibido, algo que la humanidad jamás debía ver. Los documentos sobre la mesa revelaban esquemas, diagramas y estrategias. Vio imágenes de ciudades con tecnología avanzada, donde las personas caminaban sin cuestionar nada, sin libertad real. Todo estaba conectado, controlado. Felipe entendió de inmediato. Estaban diseñando un sistema del que nadie podría escapar. No habría guerras ni revueltas, porque el control se establecería de forma silenciosa, insidiosa. Una estructura donde cada aspecto de la vida estaría monitoreado y donde la obediencia no sería opcional. Pero lo más aterrador fue lo que vio después. En una pantalla gigante al fondo de la sala, apareció el rostro de un hombre que nunca antes había visto. Su presencia era abrumadora, su mirada hipnótica. Tenía una sonrisa que inspiraba confianza, y sus palabras resonaban con una autoridad que ningún líder actual podía igualar. «Él nos guiará», dijo uno de los presentes con reverencia. «Cuando el mundo caiga en el caos, Él se levantará con la solución definitiva». Felipe sintió una presión en el pecho, como si algo invisible intentara silenciarlo. Quiso gritar, advertirles que lo que estaban haciendo era una trampa, que estaban entregando el mundo a algo que no comprendían completamente. Pero antes de que pudiera hablar, una voz poderosa resonó en el aire, una voz que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Esto pasará, pero algunos aún pueden despertar». En ese instante, Felipe fue lanzado de vuelta con una fuerza indescriptible. Cayó en la oscuridad, sintió que su alma era empujada de regreso a su cuerpo.
Con un jadeo, abrió los ojos. Estaba en una cama de hospital, con su esposa y un médico mirándolo con asombro. Había regresado, pero ahora sabía la verdad. Esto que vio no era un simple sueño, era una advertencia, y sabía que su misión era contarlo antes de que fuera demasiado tarde. Comparte este mensaje antes de que sea censurado. Suscríbete y activa las notificaciones para conocer más revelaciones impactantes. El tiempo se agota, y solo los que despierten a la verdad estarán preparados. Felipe sintió su pecho arder cuando el aire regresó a sus pulmones. Su corazón latía con fuerza, como si intentara romper sus costillas. Miró a su alrededor con ojos desorbitados. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban incesantemente. Su esposa sostenía su mano con lágrimas en los ojos, mientras el médico revisaba los monitores con incredulidad. «Señor Muñoz», dijo el médico con un tono entre serio y asombrado, «usted estuvo muerto. No teníamos esperanza de reanimarlo. Su corazón se detuvo por varios minutos, pero ahora está aquí. Es un milagro. Milagro». Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sí, había regresado, pero algo dentro de él sabía que no era el mismo hombre que había muerto. Había visto demasiado. Había sido testigo de algo que pocos podrían entender, algo que el mundo se negaría a aceptar. «¿Cuánto tiempo estuve fuera?», preguntó con la voz áspera. «4 minutos», respondió el médico, «pero la forma en que regresó no tiene explicación. 4 minutos. Para los demás habían sido solo unos minutos. Para él había sido una eternidad. Se sintió como si hubiera estado en aquel lugar durante horas, días quizás. Pero lo peor no era el tiempo que había pasado allí, sino lo que había visto. Cuando su esposa lo abrazó, él apenas pudo corresponder. No porque no sintiera amor por ella, sino porque en su mente aún resonaban las palabras de aquella voz. «Esto pasará, pero algunos aún pueden despertar». Felipe cerró los ojos y, en un instante, las imágenes volvieron a inundar su mente. Vio nuevamente la mesa con los líderes, las pantallas mostrando el mundo que estaban construyendo en secreto. Vio la figura que emergía entre ellos, aquel hombre carismático que tenía a todos en la palma de su mano. No se trataba de un político común, ni de un simple líder global. Su presencia iba más allá de lo humano, su autoridad era absoluta. Él sería quien gobernaría el mundo, y nadie podría detenerlo. Felipe sintió su piel erizarse. Recordó los documentos, las estrategias, los planes perfectamente diseñados para controlar cada aspecto de la vida de las personas. Todo estaba fríamente calculado. Nadie sospecharía nada. El plan era brillante en su ejecución. No habría imposición forzada. No habría violencia evidente. El mundo entero aceptaría este nuevo orden con los brazos abiertos, creyendo que era la única solución para el caos inminente. Pero Felipe vio lo que vendría después. Las pantallas de la sala mostraban las etapas del plan: crisis económicas diseñadas con precisión, gobiernos colapsando, la gente perdiendo la fe en sus sistemas actuales. Y cuando todo estuviera al borde del abismo, él aparecería con la respuesta perfecta. Un sistema sin corrupción, sin pobreza, sin desigualdad. Pero el precio sería la libertad. Felipe vio cómo las personas entregaban sus derechos sin dudar. Primero, pequeñas concesiones. Luego, decisiones más grandes. Hasta que, finalmente, ya no habría vuelta atrás. Todo estaría conectado. Todo dependería de un solo sistema. Sin acceso a este, nadie podría comprar, vender o moverse con libertad. Y entonces llegó la visión más aterradora. Vio una multitud de personas en fila, avanzando hacia un centro de registro. Allí eran marcados. No era un simple chip o un documento de identidad. Era algo más profundo, más siniestro. Cuando las personas aceptaban este sistema, algo en sus ojos cambiaba. Como si perdieran algo dentro de ellos, como si algo más tomara control. Felipe sintió su cuerpo estremecerse. La voz que había escuchado en aquel lugar resonó nuevamente en su mente. Algunos aún pueden despertar. Eso significaba que todavía había tiempo. Se incorporó con dificultad en la cama del hospital. Su esposa intentó detenerlo, pero él la miró con una intensidad que la hizo retroceder. «Tengo que hablar», susurró. «Tienes que escucharme. Lo que vi no es un sueño. No es una alucinación. Es real». Su esposa le tomó la mano con preocupación. «Felipe, casi mueres. Necesitas descansar». Él negó con la cabeza. «No entiendes. Esto va a suceder. Yo lo vi. Nos están llevando directo a una trampa y nadie lo nota.
Su esposa lo miró con una mezcla de miedo y confusión. ¿De qué estás hablando? Felipe tragó saliva y cerró los ojos. Sabía que nadie le creería. No al principio, pero tenía que intentarlo. Esa era su misión. Tenía que advertir a las personas antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se acaba. Comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. No podemos ignorar las señales. Suscríbete para recibir más revelaciones y mantente alerta. El engaño está más cerca de lo que crees. Felipe pasó las siguientes horas en un estado de angustia que no podía describir. El hospital, con su iluminación artificial y el murmullo de enfermeras moviéndose por los pasillos, se sentía irreal, como si todavía estuviera atrapado entre dos mundos. Su esposa lo miraba con preocupación, pero él sabía que, por más que intentara explicar lo que había visto, nadie lo entendería realmente. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. El salón donde los líderes del mundo decidían el destino de la humanidad. La figura que emergía entre ellos, con una presencia casi hipnótica, y aquella frase que aún ardía en su mente. Esto pasará, pero algunos aún pueden despertar. Señor Muñoz, ¿cómo se siente?, preguntó una enfermera mientras revisaba su presión. Felipe no respondió de inmediato. ¿Cómo podría sentirse alguien que ha visto el futuro y sabe que no hay forma de detenerlo? Mejor, dijo finalmente, aunque no era cierto. El médico le informó que, milagrosamente, no había sufrido daño en su corazón, a pesar de haber estado clínicamente muerto. «Usted está aquí por algo, señor Muñoz», le dijo, sin saber cuán ciertas eran sus palabras. Horas después, Felipe fue dado de alta. Al llegar a casa, se detuvo frente al espejo del pasillo y apenas se reconoció. Sus ojos estaban diferentes, más profundos, más oscuros. Era como si, en esos 4 minutos de muerte, hubiera envejecido años. Se sentó en su escritorio y encendió la computadora. Tenía que empezar por algún lado. Su instinto le decía que debía documentar lo que había visto. Si no podía convencer a las personas en su entorno inmediato, tal vez alguien en el mundo lo escucharía. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Morí, y lo que vi cambiará la forma en que ves el mundo. Las palabras fluyeron como una tormenta. Escribió sobre la reunión secreta, el sistema que se estaba implementando, la manera en que las personas serían llevadas a aceptarlo sin dudar. Lo que más le aterraba era la sensación de inevitabilidad, pero había algo que lo preocupaba aún más. Felipe recordaba con exactitud el rostro del hombre que vio en la pantalla de aquella sala de reuniones. El futuro líder del mundo. No era un político conocido, no era un presidente, ni un magnate que dominara las noticias. Era alguien que aún no había emergido al ojo público, pero lo haría pronto. Felipe sintió que la desesperación lo invadía. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Miró el mundo exterior con nuevos ojos. Las personas seguían con sus vidas sin saber lo que se avecinaba. De repente, su celular vibró en su escritorio. Un mensaje de un número desconocido. «Sabemos lo que viste». Felipe sintió que su sangre se helaba. Su respiración se volvió errática mientras miraba la pantalla. Otro mensaje apareció. «No puedes detener lo que está escrito». Le temblaban las manos cuando dejó caer el celular sobre la mesa. ¿Quién le estaba enviando estos mensajes? ¿Cómo sabían lo que había visto? El miedo intentó apoderarse de él, pero una fuerza mayor lo impulsó a mantenerse firme. Había vuelto con una misión, y nada ni nadie lo haría callar. Se sentó de nuevo frente a la computadora y continuó escribiendo. «El tiempo se está acabando. Pronto verás las señales. Cuando el caos comience, recuerda estas palabras. No creas en las promesas de paz y seguridad, porque detrás de ellas se esconde el mayor engaño que el mundo haya visto». Felipe sabía que no tenía mucho tiempo, pero si lograba abrir los ojos de algunas personas, si lograba que al menos unos pocos despertaran, entonces su regreso del más allá habría valido la pena. Comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Mantente alerta, porque el engaño ya ha comenzado. Suscríbete para más revelaciones y prepárate. Pronto, todo cambiará. El aire en la habitación se tornó denso. Felipe sintió el peso de lo que acababa de leer en su celular. «Sabemos lo que viste». Su respiración se volvió errática. Miró alrededor como si en cualquier momento alguien pudiera irrumpir en su casa, pero no podía detenerse. Encendió la televisión esperando distraerse, pero lo que vio lo dejó helado. Las noticias mostraban a un joven empresario dando un discurso en una cumbre internacional.
Su rostro era el mismo rostro que había visto en la visión. Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era él. El hombre hablaba con elocuencia, su tono era tranquilo, persuasivo. Sus palabras giraban en torno a la paz, la estabilidad global, el fin de los conflictos. Pero Felipe ya sabía la verdad. Esta no era una solución, era el inicio de la esclavitud total. El presentador lo describió como un visionario, una nueva esperanza para la humanidad. Todo estaba ocurriendo exactamente como lo había visto. Felipe sintió un nudo en la garganta. Esto no era una coincidencia. Se levantó de su silla con el corazón latiendo con fuerza. Miró por la ventana. Todo parecía normal. Autos en la calle, personas caminando, niños jugando en el parque. Nadie tenía idea de lo que estaba por venir. En ese instante, sintió un ardor en el pecho. Era el mismo dolor que sintió antes de morir. Cayó de rodillas, tratando de recuperar el aliento. Su mente se llenó de recuerdos de la experiencia cercana a la muerte. Las palabras resonaron una vez más en su cabeza. Esto pasará, pero algunos aún pueden despertar. Felipe entendió su misión con absoluta claridad. No importaba si lo llamaban loco. No importaba si lo silenciaban. Tenía que hablar antes de que fuera demasiado tarde. Con la poca fuerza que le quedaba, tomó su celular y comenzó a grabar. Si estás viendo esto, debes escucharme con atención. Morí, pero volví con un mensaje que no puedes ignorar. Lo que vi fue aterrador, y ya está comenzando. El líder que controlará el mundo ha aparecido. No es quien tú piensas, pero pronto todos lo conocerán. No te dejes engañar por sus promesas de paz, porque detrás de ellas hay algo mucho más oscuro. Su voz temblaba, pero su determinación era más fuerte. Ellos no quieren que sepas la verdad, me vigilan. Saben que vi lo que está por suceder, pero todavía hay tiempo. Tú aún puedes despertar. Felipe se acercó más a la cámara. Sus ojos reflejaban urgencia. Comparte este mensaje con todos los que conozcas. No aceptes lo que viene sin cuestionarlo, porque cuando se revele la verdad, será demasiado tarde. Tomó aire por última vez y dijo, el tiempo se acaba. Prepárate. Subió el video de inmediato. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que lo eliminaran. Y entonces, la pantalla de su computadora se apagó sola. Felipe sintió que su sangre se helaba. Habían intentado silenciarlo, pero su mensaje ya estaba allá afuera. Ahora depende de ti. No dejes que esto se pierda. Dale like, comenta y suscríbete. Activa las campanas de notificaciones. El engaño ya comenzó, y pocos estarán preparados.